Bien, buenas noches, hermanos, hermanas, familia en Cristo, que Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio de estos miércoles, pero ahora lo hacemos comenzando con una nueva carta. Sin embargo, esta epístola igual es de lectura general, es una carta de lectura general para la congregación, por eso le llamamos epístola. Al ser continuación de la primera, nos va a tomar menos tiempo quizás en cuanto a lo que es la introducción. Recordemos, Tesalónica era una ciudad muy importante porque era la capital de Macedonia. Pablo estuvo poco tiempo con la iglesia en este lugar. De hecho, el libro de los Hechos, en el capítulo 17, nos da el contexto del segundo viaje misionero a Pablo visitando esta ciudad, versículos del 1 en adelante. Vemos cómo Pablo estuvo predicando en las sinagogas por 3 días de reposo y que una vez que esto sucedió y algunos fueron convencidos, entre las personas que estaban ahí, hubieron muchos que obedecieron, pero además hubieron de entre las sinagogas algunos judíos que, molestos con la situación, hicieron una multitud para sacar a Pablo de la casa de Jasón, y al no encontrarlo se llevaron a Jasón y a otros, los golpearon, los llevaron a los tribunales, y pues los hermanos, viendo esa situación, los enviaron hacia Berea, si no me equivoco, y de ahí pues pasó a Atenas, y de Atenas después Pablo pasa a Corinto, que es el lugar donde él termina escribiendo esta carta entre el año 51 o 52. Y lo sabemos precisamente por la inscripción de Delfi, como se le conoce, en la cual pues se da un detalle de en qué año fue que Galio estuvo gobernando, quien es mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 18. Esta carta se cree que se escribió unos pocos meses después de la primera carta, y hay cierta controversia en cuanto a ella, en cuanto a lo que se conoce como la crítica textual, ya que algunos han llegado a considerar que la segunda carta a los tesalonicenses no es de autoría paulina, es decir, que no fue escrita por Pablo. Aún así, no tenemos ningún motivo para seguir esas creencias, puesto que la carta misma internamente dice que fue escrita, versículo 1, capítulo 1, por Pablo, y sabemos que estaba acompañado de Silvano o Silas y Timoteo. Sin embargo, algunos dicen, bueno, esta carta es una carta que alguien más hizo, y para basarse en eso dicen, bueno, es que hay demasiadas semejanzas, casi como que copió Pablo la carta número 1, por ejemplo, en el saludo y en otras frases, casi que copió idéntico. Y también hay algunas ideas de estilo o de estructura en la carta que son demasiado diferentes a la otra carta que se hizo anteriormente. Ahora, debemos de tener claro que estas son de las primeras cartas que Pablo escribe, así que va a ser natural que sea diferente a cartas de la autoría más tardía de Pablo. Sin embargo, hay una cita por Earl Richard que me gusta mucho, ya que él nos da una explicación bastante sencilla de a qué se pueden deber esas similitudes y esas diferencias entre la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, sin que esto llegue a representar realmente un conflicto como para que no fuera de Pablo. Antes de leer la cita de Earl Richard, es importante entender que muchas de estas teorías salen porque era común en el siglo I, siglo II, III, y entre otros, que alguna persona escribiera tipos de escrituras como cartas o libros y las adjudicara a alguien que no era realmente el autor. A eso se les conoce como pseudoepígrafes, es decir, escritos falsos. Entonces yo haría una carta que diga, a nombre de Jean Paul, a la Iglesia de Cristo en San José Sur, que los hermanos estén siempre gozosos, y hago ahí toda una carta. Bueno, eso sería un pseudoepígrafe, una carta falsa. Eso era muy común, y de hecho, cuando usted llega al capítulo 2, que no lo voy a estar enseñando yo, por cierto, se va a dar cuenta que el hermano que enseña el capítulo 2 va a hablar de que habían cartas circulando como de Pablo y no eran de Pablo. Entonces, por eso es que algunos vienen y dicen, bueno, hay cosas que parece como que las copiaron y las pegaron, y otras son demasiado diferentes en cómo Pablo aborda, por ejemplo, la segunda venida de Cristo,
en cómo Pablo vuelve a repetir algunos temas. Bueno, esta cita que voy a leer para mí da una respuesta bastante satisfactoria a esos argumentos. Él dice, las similitudes de los dos documentos se explican por su proximidad en tiempo. La estructura y la forma de escritura de Tesalonicenses, de la carta a los Tesalonicenses, estaba todavía muy fresca cuando Pablo escribe segunda de Tesalonicenses, hablando de la primera. Luego dice, las diferencias se deben a la percepción de Pablo de una situación que había cambiado entre los tesalonicenses en un periodo de tiempo breve. Es decir, las similitudes se debe a que, pues, poco antes había escrito la primera carta. Y las diferencias, en otras palabras, se deben precisamente a que la primera carta se llevó y se entregó, pero quien vino de vuelta a dar las noticias, dijo a Pablo, ok, esta es la situación, esto empeoró, esto mejoró, esto está bien, esto está muy mal. Entonces, por eso es que Pablo tiene quizás un tono, usted va a notar siempre amoroso, pero ahora va a ser un poco más firme en sus posiciones. Entonces, ¿a qué se deben estas similitudes? Estaba muy cerca el tiempo de escritura con Primera de Tesalonicenses. Quien llevó la carta regresó y trajo noticias. Las diferencias, pues por las cosas que Pablo se había dado cuenta con el informe de aquel que entregó la primera carta. Y además tenemos algunos escritores de siglos tempranos, como por ejemplo Policarpo, Ireneo o Clemente, que citan la carta y no solamente la citan, sino que dan la autoría a Pablo. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque hay cristianos del siglo I, siglo II, que al citar estas cartas como de Pablo, vienen entonces a demostrar que muy cercano a la fecha en que se escribieron, estas cartas eran aceptadas, reconocidas e incluso distribuidas por las iglesias tempranas. Estamos hablando de años 100, 120, 180, personas que tenían estas cartas ya circulándolas. Incluso la carta aparece en algo que se conoce como el canon muratorio, que es de los primeros escritos, perdón, no de los primeros escritos, sino de los primeros compendios o agrupaciones de cartas semejante a lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Pues aquellos cristianos que iban compilando todo, hay uno que se llama el canon muratorio, que pues viene y presenta la carta de los tesalonicenses. Y si no me equivoco, este canon es muy importante porque quien lo estaba haciendo tenía una preferencia por la autoría paulina. No que estuviera bien que rechazara algunos escritos por ser demasiado judíos, era una persona que rechazaba el pensamiento judío, pero al tener la afinidad por Pablo, él venía y guardaba todas las cartas de Pablo y decía, esto es inspirado, y adivinen, la segunda carta a los tesalonicenses está ahí. No que porque él haya rechazado algunos escritos, nosotros podamos rechazar, por ejemplo, Mateo, que aquel que hizo esa compilación lo habría hecho, o cosas de ese tipo. Pero al ser alguien que evidentemente tenía una preferencia paulina o de Pablo, y al tener ahí la segunda carta a los tesalonicenses, nos está diciendo en un periodo muy temprano, estaba esta carta como aceptada dentro de la iglesia y además era de qué? De Pablo. Así que sé que son algunos aspectos que pueden parecer un poquito aburridos de historia, ¿verdad? Pero es bueno tenerlos. ¿Por qué? Porque el día de mañana si alguien viene y le dice, no, esa carta no es inspirada, eso fue algo que alguien más hizo y ahí lo metieron en la Biblia. No, sí hay evidencias para afirmar por qué debemos de tener esta carta en el Nuevo Testamento. Y especialmente cuando uno no está acostumbrado a que le digan, ese escrito no es de Dios. Y vienen y le presentan y le dicen, veas que vea por esto, por esto, por esto. Y le dan una lista de más de 3, 5 argumentos. Usted dice, uy, algo está pasando aquí y no estoy preparado. Bueno, hay respuestas para todo eso.
Dentro del propósito de la carta vamos a ver que hay varios, por ejemplo, animar a los cristianos en medio de la tribulación que estaban pasando, eso lo vamos a ver ahorita en el capítulo 1. Vamos a ver también que había una confusión provocada por falsas cartas que estaban circulando y Pablo quería aclarar esas confusiones que se estaban dando, eso lo va a ver en el capítulo 2, y ahí mismo se abarcan algunos aspectos sobre la segunda venida del Señor y la llegada de la apostasía. Entonces va a encontrar un tema muy, muy interesante, de hecho, del cual tengo que estar escribiendo pronto acerca del conocido hombre de pecado, el hombre de iniquidad. Eso lo encuentra usted en el capítulo 2. Es una figura muy interesante de la cual hay muchas teorías, muchas cosas se dicen. Bueno, buena suerte el hermano que trae el capítulo 2. Vamos a ver también que otro de los propósitos era animar a los hermanos y exhortar a aquellos que estaban viviendo desordenadamente. Eso lo va a encontrar en el último capítulo, el capítulo 3. Y cuando hablamos de desordenadamente, nos referimos a hermanos que andaban de desocupados, de vagos, entrometiéndose en asuntos ajenos. Entonces, esos son básicamente los 4 propósitos principales que podríamos resumir de esta carta, y teniendo esto en mente, vamos a entrar al capítulo 1, a sacar algunas lecciones prácticas y analizar algunas frases que pueden resultar de vital interés para todos nosotros a la hora de encontrar el texto. Versículo 1 dice, Pablo, Silvano, que era el mismo que quién, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay varias cosas que podemos mencionar acá. Pablo, como escritor de la carta, menciona a Silas, que fue uno de los fundadores de la iglesia de Cristo en Tesalónica, cuando él estuvo por allá en Hechos capítulo 17. Y sabemos que Timoteo también tuvo relación con esta iglesia, especialmente por lo que se nos dijo en la primera carta y porque fue aquel que llevó informe de un lado hacia otro con respecto a la situación de la iglesia en Tesalónica. Así que los 3 eran personas que estaban muy envueltas, muy cercanos con la carta. Y de acá podemos sacar un aprendizaje muy importante basados en una preposición que se encuentra acá. Es la misma, suena igual tanto en el griego koiné como en el español, y es la preposición en. ¿Por qué? Porque esta preposición en indica locación, indica ubicación. Por ejemplo, usted en este momento está en el lugar de reunión de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo en Tesalónica, en la mente de Pablo, cuando escribe esto, ¿dónde están? En Dios y en el Señor Jesucristo. Así que esto nos puede traer varios textos de cómo Jesús oraba, por ejemplo, allá en Juan 17, de que hacía como Él estaba en el Padre y el Padre en Él, que nosotros fuéramos uno, cosas de ese tipo que nos vienen a colocar entonces en los reinos, en los lugares celestiales, en la presencia de Dios, estando la iglesia así en Dios, lo cual es bastante importante con respecto a algunos aspectos que va a mencionar Pablo más adelante con lo que es la moralidad del cristiano, su comportamiento y ejemplo que ellos debían de seguir, porque si estamos en la presencia de Dios, definitivamente tenemos que actuar como tal. Ahora, vemos también que Pablo desea 2 cosas, desea gracia y paz, ya se ha dicho antes, y quizás esto es algo que siempre se menciona en las cartas de Pablo. Gracia era la forma común en que se iban a saludar los gentiles de origen griego. La gracia tiene que ver con el favor de Dios, con la idea de que todo le salga bien. A veces decimos que le vaya bien, que Dios lo acompañe. Esa es la idea de la gracia. El favor de Dios, la ayuda de Dios para las personas.
Y habla también de la paz, que en el sentido judío era como ellos se saludaban también comúnmente, diciendo shalom, que quiere decir paz. Y la idea es que esta paz proviene únicamente de Dios. Y si usted tiene la paz de Dios, sin importar cómo su día vaya, usted va a poder tener una mejor respuesta a esas situaciones, va a poder dirigir mejor su vida. Así que Pablo les dice gracia y paz. ¿Cuál es la aplicación práctica que quiero que saquemos? La aplicación práctica es: siempre saluda a tus hermanos. Pablo en este momento escribe una segunda carta, y ¿qué hace? Pone una salutación. Y uno podrá decir, bueno, pero es que es normal saludar en una carta, ¿no? Es la estructura normal de la carta. Sí, claro que sí, pero yo le digo, ¿usted cree que Pablo no preferiría haber estado entre los tesalonicenses y haberle saludado personalmente? Definitivamente. Ustedes y yo tenemos esa bendición, hermanos, de podernos saludar cada vez que nos vemos aquí. Y a veces tenemos por menos ese tiempito de hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Le deseo algo bueno para hoy. Y estamos en un corre-corre. Yo le digo, siempre salude a sus hermanos. Tómese el tiempo de desearle cosas buenas, de transmitir a sus hermanos y hermanas ese deseo de que Dios esté tanto dándole el favor como la paz que esa persona necesita. Y ya sea que el tiempo que usted disfrute saludando sea de bendición para usted, como que también esas palabras puedan transformar el día de ese hermano o esa hermana al cual usted está saludando. Así que aunque vemos un saludo muy sencillo aquí al inicio de la carta, créame, Pablo deseaba estar ahí con los tesalonicenses. Y como le indica en la primera carta, tuvo dificultades para regresar y no pudo, y quería y no podía. Bueno, tuvo que escribir una carta. Por eso valoremos cada momento que podamos estar frente a frente, valorar ese contacto que Pablo hubiera deseado quizás haber tenido con esa iglesia que se encontraba en Dios y en el Señor. Ana Priscila levantó la mano. Algo que me llama la atención de cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses, que últimamente, ahorita que hicieron el final, yo decía, creo que así tenemos que aplicarlo nosotros, pero hablo por mí, porque pensé que tal vez estaba un poco hasta decepcionado, no sabemos de cosas que estaban haciendo bien, otras que estaban haciendo bien. Pablo siempre les hablaba con amor y no dejaba de intentar que ellos mejoraran, digamos, no estaba por decir, estaba haciendo algo mal, la verdad es que ya no me cansé, ya les escribí una vez y van a seguir, sino que perseveraba por el amor que les tenía. Entonces, sinceramente, es algo que está bien. Claro, Pablo tenía mucho amor por los tesalonicenses. De hecho, hay pocas veces que Pablo escribe una segunda vez. Tenemos el ejemplo a los Corintios. Creo que les escribió unas 3 veces posiblemente. Hay una carta que no tenemos. Eh, También tenemos el ejemplo a Timoteo. Le escribió 2 veces a Timoteo. Tenemos la primera y segunda carta a tesalonicenses. Y creo que ahí nos detenemos en las primeras y segundas de Pablo, ¿verdad? Entonces, creo que sí, es bueno resaltar ese amor que Pablo tenía por ellos, esa cercanía, y es un amor que debemos de tenernos. Y ahorita va a abundar bastante en eso. De hecho, este capítulo 1 es un capítulo de ánimo, especialmente por las dificultades que ellos estaban pasando. Ya lo que dice el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Recuerde, Pablo envió la primera carta y esa carta enviaba un mensaje, así que le voy a pedir que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Y vamos a leer que dice que ellos estaban orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Para qué? Para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Qué estaba pidiendo ahí?
que se completara la fe de los tesalonicenses. ¿Qué está diciendo ahora aquí en la segunda carta? Que esa fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás. En otras palabras, y estamos leyendo lo mismo, Pablo envió la primera carta diciéndoles, estamos orando para que crezca su fe. Y el que trae el reporte de esa primera carta le dice, Pablo, la fe de ellos y el amor de ellos va creciendo. Así que vemos acá otra lección muy importante, las oraciones contestadas, hay que agradecerlas a Dios. Hay que darnos cuenta que Dios está actuando, a veces no sabemos cómo, no entendemos cuándo, pero acá Pablo, vimos en la primera carta, oraba de día, de noche, insistentemente, y la respuesta llegó de forma pronta con el informe de la primera carta. Así estaban ellos cuando dejé esta carta. Y estaba pasando esto y esto, y ahora van creciendo en la fe y van aumentando el amor. Y por otra lección, tenemos que ver acá otra lección, y es que hay deberes que deben de nacer del corazón. Aquí usted ve la palabra con que inicia el versículo en el español, dice, debemos siempre dar gracias. Aquí hay un deber que nace del corazón. ¿Por qué? La idea es como cuando uno debe dinero. Uno está en esa deuda por algo que se ha dado. Y en el caso de Pablo, él había estado orando, él había sacado de su corazón esa petición. Y ahora, al recibir esas noticias, se siente en el deber, en la obligación de dar gracias. Y eso es muy importante porque muchas veces oramos y recibimos y olvidamos agradecer. Olvidamos agradecer a Dios por el proceso, por lo aprendido, por lo que sucedió, por cómo sucedió, por su providencia. Hay deberes que deben de nacer del corazón. Pablo tenía tanto amor por los tesalonicenses y oró por ellos, pidió por ellos. Y ahora él dice, debemos de dar gracias. ¿Por qué? Porque está en esa obligación moral de haber pedido y haber recibido y ahora querer dar gracias. ¿Y por qué nace del corazón? Porque es genuino, porque es algo que nace del amor que él tenía por ellos. Y ahora por cuanto recibió ese gozo, él siente esa obligación, ese no solo deseo, sino tener que dar gracias. Y es importante que hagamos lo mismo cuando nosotros tenemos oraciones contestadas. Sigamos. Dice versículo 4, ya cómo empieza, dando la idea de cómo se llama, de profundidad en esto. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas, ¿cuántas? Todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Debemos darnos cuenta acá, y aquí hay otra lección práctica, y es que se puede crecer en momentos difíciles. Se puede crecer en momentos difíciles. ¿En qué se puede crecer? Bueno, aquí se nos dijo, iban creciendo en fe, iban creciendo en amor. Y además, junto con esa lección práctica, debemos de anotar otra, y es que debemos de enfatizar lo valioso en medio de las dificultades. Pablo aquí menciona ¿qué? Las persecuciones, sí, pero él dice, es que ustedes, pobrecitos, les va tan mal, y tras de eso los persiguen y hablan mal de ustedes, y los quieren meter en la cárcel, y ya están acabados, ¿verdad? Ya no tienen nada que hacer. ¿Es eso lo que hace Pablo? No. Pablo menciona las dificultades, pero debemos de enfatizar lo bueno muchas veces. Si no, vamos a caer en el negativismo. Imagínense esas personas ya desmotivadas, pasando dificultades y Pablo poniéndoles,
ay, no, es que a ustedes sí les ha ido mal, ¿verdad? Me di cuenta de todo lo que sucede por ahí. Y tras de eso, aquella persona o aquella situación, no, hermanos, hay cosas que desaniman, hay cosas que dañan. Eso no es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo está mostrando que es posible crecer en medio de las aflicciones y está mostrando que esas cosas deben de ser exaltadas, deben de ser elevadas más que la aflicción misma. Podríamos venir y contar todas las cosas malas que nos pasan, pero eso deja mucho que desear en el ambiente y también con respecto a nuestra condición. ¿Qué es lo que estamos viendo en medio de la dificultad? Hay cosas duras que podemos ver. Teníamos el ejemplo aquí de una hermana, estaba orando por su proceso, pero ¿qué estaba haciendo? Dando gracias porque en medio de ese proceso de salud estaba el medicamento y pidió ¿para qué? Para que el medicamento siguiera estando y que ha sido un proceso de aprendizaje. Bueno, vemos la aflicción, pero vemos cómo la hermana va creciendo además. No se queda solo en, los dolores y esto y lo otro, que a veces es bueno compartirlo, sí, sacarlo. Pero también hay que aprender esto de Pablo, y es que no podemos quedarnos en lo negativo, porque eso nos va a quitar aquella posibilidad de lo que aprendimos en la primera carta, de estar como siempre gozosos. Y el gozo es independiente de las situaciones. Entonces, cuando vienen las noticias de tribulación en Pablo, Pablo pone eso en práctica. Este es un ejemplo entonces de lo que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5, 16, si no me equivoco. Sí, estad siempre gozosos, 5:16. Vienen las noticias, Pablo, están persiguiendo todavía a los tesalonicenses, pero están creciendo en fe y en amor. Gloria a Dios por eso, demos gracias. Están siendo atribulados, sí, pero están creciendo. Están aumentando su fe, están aumentando su amor. Hay dificultades, sí, pero en esto me voy a gozar yo. No voy a dejar que esto me acabe. Fue una oportunidad para el crecimiento. Bueno, esa es la expectativa que debemos de tener. Dios siempre está con su pueblo. ¿Dónde estaban los tesalonicenses? Aquí dice, en Dios y en Señor Jesucristo. Estaban en medio de tribulaciones, sí, pero la locación de ellos, ¿dónde era? Con Dios. ¿Dónde cree usted que están los miembros de la Iglesia de Cristo en San José Sur cuando están en tribulaciones? ¿Están en Dios? ¿Qué debemos de enfatizar entonces? Ok, en medio de esta situación, dar gracias por lo que tengo que dar gracias, ver las cosas buenas que aún tengo y no dejar que las dificultades me vengan a acabar. ¿Por qué? Porque en medio de las dificultades yo también puedo crecer. Lo hicieron los tesalonicenses. Puede aumentar su fe, puede aumentar su amor. Y si usted no aumenta su fe y su amor en medio de las dificultades, pues está quedando de ver con el ejemplo de una iglesia que solo por muy poco tiempo pudo disfrutar de la presencia del apóstol Pablo. Así que demos gracias a Dios, crezcamos en las dificultades y enfaticemos el valor de aquellas cosas buenas que pasan. ¿Cómo le va? Me está pasando esto, pero gracias a Dios esto otro. Eso debe de ser un hábito. ¿Por qué? Porque emocional y psicológicamente esto nos hace bien a nosotros y le hace bien a los que nos oyen. Hay personas, no sé si usted conoce a alguien de este tipo, pero hay personas que todo mundo busca para pedir consejo y para contar los problemas. Yo conozco a alguien que es así. Y lamentablemente, ni esta persona es cristiana, ni los que le traen los problemas son cristianos. Entonces, ¿qué se vuelve? Un saco de problemas. Un saco de problemas. Y esta persona que les estoy diciendo, muchas veces usted la ve deprimida, triste, su salud a veces está mal, usted lo ve en el semblante. ¿Y qué pasa? Mucha gente llama solo para vaciar las cosas malas y malas, y esa persona está acostumbrada a oír y oír, y a veces aconsejará y dirá cosas, pero eso es nocivo, ¿no? Es tóxico. En cambio, cuando usted ve
el punto de vista de cómo Dios, a través de Pablo, nos muestra el estado mental de los cristianos, es muy diferente. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque no nos atascamos en lo difícil. Es una oportunidad para avanzar, para crecer. Y es algo que puede ser exaltado. Seguimos leyendo, para que nos dé tiempo. Dice, versículo 6, 5. Yo ya estoy aquí haciendo un atajo y se dieron cuenta. Esto, dice Pablo, es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Aquí alguien que no es cristiano dice, está loco Pablo. ¿Qué está diciendo? ¿De qué viene hablando? De las tribulaciones. ¿Y qué dice? Esto es prueba del justo juicio de Dios. ¿Cómo que el que nosotros estemos siendo atribulados es prueba del justo juicio de Dios? Dirían los tesalonicenses. Bueno, recuerde, la forma de pensar del cristiano no lleva el estándar del mundo. ¿Quién puede leer, por favor, Mateo capítulo 5, versículo 11? ¿Alguien más que vea Colosenses 1:24? Mateo 5:11 y Colosenses 1:24. Y en Mateo 5:11, mientras lo van buscando, recordemos, es el Sermón del Monte y nos encontramos en medio de las bienaventuranzas, son las últimas, por cierto, que se mencionan, ¿sí? Os vituperen, ¿qué más? Y os persigan. ¿Qué estaban pasando los tesalonicenses? Persecuciones, y eran bienaventurados, dichosos, bendecidos. ¿Qué más dice? Ok, ¿qué más dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Ok. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, a través de este proceso, ustedes están viviendo de una forma digna, de acuerdo al llamado que Dios les hizo. Vinieron tribulaciones y siguieron. Están en el estándar. Vea qué nivel de la gracia de Dios, en que aun cuando somos personas que han pecado y han ofendido a Dios, cuando obedecemos al Evangelio y pasamos a través de procesos difíciles y permanecemos, Dios nos considera dignos de ese llamado que tuvimos. Y no porque seamos dignos en autosuficiencia, pero sino porque en su gracia nos ha dejado pasar a través de un proceso que tiene un final que es de mucha gloria. De hecho, ahorita Pablo va a empezar a desarrollar una teología en este sentido. Pero lo que quiero mostrar es que aquí las pruebas son la prueba. Las pruebas son la prueba. Al pasar por dificultades y al ellos haberse mantenido, es la prueba del justo juicio de Dios llevándose a cabo. Sí se puede pasar dificultades y por cuanto han permanecido, se han mostrado aprobados. ¿Quién tiene Colosenses 1:24? ¿Sí? ¿Qué está haciendo Pablo? Está gozoso en medio de qué? En medio de la aflicción. Es muy interesante cómo las pruebas son nuestra prueba. Póngase usted frente a un espejo o póngase como si usted pudiera ver la película de su vida en este momento. ¿Cómo iría usted pasando esa prueba en medio? ¿Cómo estaría usted siendo aprobado en medio de esas pruebas que pueda estar pasando, si es que las está pasando?
¿O cómo está siendo su reacción en medio de las pruebas? A través de aquella última prueba que usted tuvo, si usted la pudiera ver ahí en una pantalla de ¿cuántas pulgadas, Cris? 65 pulgadas. Y usted ve ese momento donde usted estaba siendo afligido, las decisiones que usted tomaba, sus palabras, cómo reaccionó, qué pruebas habrían de que usted se estaba comportando de una manera digna del llamamiento que Dios nos hizo. ¿Cómo seríamos dignos del reino de Dios? Recordemos, el reino de Dios es la iglesia, sí, pero por ahora este reino está en una transición, en una etapa donde esperamos todavía la segunda venida del Señor, y eso va a ser visto en el capítulo 2. Pero mientras estamos acá, tenemos que probarnos dignos de ese reino. ¿Cómo? Comportándonos como los ciudadanos de ese reino. Hermana Cristel. Uh-huh. Todo le está saliendo en el sentido de que Dios no nos bendice, ¿verdad? Llevamos una vida equilibrada entre pruebas y bendiciones. Claro. Pero todo le sale muy bien. Que haya falta de pruebas que Claro, a veces cuando no hay del todo persecución o oposición, puede ser que estemos pensando igual a los que se oponen a Cristo, ¿verdad? Y por eso es que no tenemos oposición. Por eso no somos confrontados, porque vamos con la corriente. La familia en contra de nosotros, tomamos la palabra y nos tratan mal, porque hay pruebas de pruebas. Claro. A veces esa persecución puede ser en la misma casa, en la misma familia, puede ser el esposo, puede ser vecinos. Claro, pero ¿qué hay que tener en mente? Que esas pruebas son una prueba de que podemos andar dignos en lo que es el reino de Dios. ¿Byron? ¿No? Ok. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Dice por acá, las pruebas son las pruebas. No, esa es la nota mía, eso no está en la Biblia. Me va a salir a usted, ¿verdad? Dice por acá, ¿por qué es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga aquel día, dice, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Muy bien, vamos a ver acá de que Dios se va a encargar de ¿qué? De pagar. Esa es la forma en la que usa Pablo acá el vocabulario, usa un vocabulario económico, un vocabulario como si fuera dinero, ¿verdad? Una transacción. Y la idea es, ok,
hay un pago para cada acción, hay un pago para cada cosa. Dios se va a encargar de pagar a su debido tiempo. Nótese que aquí dice que algunos van a recibir tribulación y a los que están siendo atribulados van a recibir ¿qué? Reposo. Esa es otra lección. Va a haber un tiempo para el reposo. No es todavía, hermano y hermana, no es todavía. No repose aún. Yo sé que ya casi son las 8, pero cuando le digo que no es repose aún, me refiero, todavía no es tiempo de tener su batalla espiritual, todavía no es tiempo de preparar sus armas espirituales. Va a haber un momento donde Dios le va a pagar su esfuerzo. Siendo usted un siervo, siendo Él su Señor, Él va a recompensar todo lo que usted está haciendo. Pero eso va a ser a su debido tiempo. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. ¿Con quién? Con los ángeles de su poder. Y ahí usted puede recordar quizás Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Incluso en el capítulo 4, creo que se habla acerca de Jesús viniendo con los ángeles. Vamos a ver, 3:3. 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Vemos también esa idea de la justicia de Dios. Es un pago justo. Usted puede quizás aquí ver las dos razones por las cuales se va a pagar con esa tribulación, con esa incomodidad. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son aquellos que van a recibir esa llama de fuego que trae el Señor, esa retribución? Bueno, aquí se nos dice claramente los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen aquí se está hablando de un solo grupo, son los mismos los que no obedecen y los que no conocen a Dios. Otros dicen son grupos diferentes. Algunos dicen, bueno, se refiere en los que no conocen a Dios, se refiere a los gentiles, y los que no obedecen el Evangelio se refiere a algunos de los judíos. Sin embargo, también hay casos donde también se habla de los gentiles como personas que no obedecen. Quizás usted quiere anotar para los que no conocieron a Dios, refiriéndose a los gentiles, Romanos 1:28 y Juan 17:3. Los gentiles sí, que no conocieron a Dios. Y en cuanto a los que no obedecen, usted puede ver a los judíos en Romanos 10:3 y versículo 16. Pero también a los gentiles en Romanos 11:3, no obedeciendo. Así que aquellos, usted puede decir, ¿era un solo grupo, eran dos grupos? Bueno, a veces hay casos donde usted lee en la Escritura de algunos que sí obedecieron y luego ¿qué hicieron? Desobedecieron también. Entonces, ¿conocieron a Dios? Sí lo conocieron su mensaje, su evangelio, sus promesas, y habiéndole conocido, desobedecieron. Así que no importa si era un grupo o eran dos grupos, al final, si una persona está en cualquiera de estas dos categorías, de no haber conocido a Dios o no haber obedecido, las dos categorías le dan todos los 100 números para que se pegue el bingo de la tribulación en el fin de los tiempos. Nadie lo quiere, ¿verdad? Sí. Sí. La cita de Juan. Juan 17:3 tengo acá para aquellos que no conocieron a Dios siendo gentiles. Muy bien. Así que vemos que conocer a Dios es la vida eterna, exactamente. Exactamente. Conocer a Dios es la vida eterna. Si no los conocen, si no conocen a Dios, no pueden tener la vida eterna. Son palabras de Jesús. Entonces vemos que
Pablo lo que está demostrando aquí es, Dios va a pagar, va a haber un momento. Ustedes ahorita están siendo atribulados, pero Dios es justo y le va a pagar a aquellos que los atribulan y ustedes van a recibir reposo con la venida del Señor. No es ahorita, siguen en tribulación, tienen que soportarla, pero Dios se va a encargar de pagar a cada uno a su debido tiempo. ¿No le recuerda esto a aquellos textos que vimos también en la primera carta a los tesalonicenses, donde decía, no pague ninguno a otro mal por mal? Creo que lo estudiamos la semana pasada en el capítulo 5, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos. Aquí que dice Pablo, Dios va a pagar. Usted no tiene que pagar, Dios se va a encargar. Usted está pasando dificultades, está sufriendo, no es fácil de llevar. No se preocupe, va a venir Jesús en toda su gloria, se va a manifestar y le va a dar a cada uno lo que merece. ¿Y cuál es la pena que van a sufrir? Aquí dice, eterna perdición. ¿Y qué van a hacer? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué difícil ser excluido de la gloria de Dios. Qué horrible estar en eterna perdición. Analice esta frase, eterna perdición. Algunos dicen, es que la palabra perdición quiere decir destrucción, aniquilación. Entonces los desobedientes van a ser destruidos y van a desaparecer. Bueno, este texto nos muestra que no es así, porque ¿cómo algo puede desaparecer y tener una destrucción que es eterna? ¿Dónde acaba la eternidad? ¿Y dónde acaba entonces esta perdición? Nunca. Es algo continuo, 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 continuo y no se acaba porque es una perdición eterna. La eternidad no tiene fin. Entonces por eso no es que los malos dicen, bueno, allá, de ahí, si no obedecí, de ahí desaparezco nada más, no pasa nada. No, aquí nos muestra que esa perdición es eterna. Y además, ser excluidos de la presencia del Señor es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, recuerde Santiago 1:17. Ese versículo a cada rato lo cito. ¿De qué trata Santiago 1:17? ¿Quién es Dios? Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, pero esa no es la parte del versículo que buscamos, sino que de donde viene toda buena dádiva y todo don perfecto de Él, de lo alto, de Dios. Es decir, todo lo que es por naturaleza bueno, ya sea en calidad o en moralidad, fluye de Dios, viene de su naturaleza, es un regalo de Él. En esta tierra ellos estaban pasando dificultades, tribulaciones, ¿sí? Pero en medio de la tribulación tenían cartas como la de Pablo, entonces venía el ánimo. Y se tenían unos a otros para decir, no, vamos a salir de esto, vamos a seguir adelante. Al rato en algún momento ya se cansan de afligirnos, pero estamos con Dios. De aquí dice que estamos en Dios y en Cristo. Él nos está acompañando, estamos en esta tierra, pero estamos en Dios. Hay consolación para el cristiano en medio de la dificultad. Y aún para el no cristiano, aún en medio de las malas noticias, vendrán otras buenas noticias. Pero cuando esto venga, las personas van a ser excluidas de la gloria, de la presencia de Dios. Entonces, si ahí no hay nada bueno, solo está lo malo. Dolor, pero sin sanidad, sin confort, sin aliento, no hay esperanza de nada. Todavía uno pasa una dificultad, uno dice, bueno, ya voy a dormirme, mañana vendrá lo que sigue, ya ahorita voy a descansar. Y se levanta y ya es otro día y las cosas pueden cambiar. Pero en la eternidad, por eso es muy importante, hermanos, ver lo que Pablo está diciendo acá. Él va a pagar con el reposo a su debido tiempo, pero no reposemos tanto en esta tierra. Repose el cuerpo cuando tenga que hacerlo, su salud, pero no repose su espíritu, su fe, su amor
en eso abunde más y más. Seguimos. ¿Alguien levantó la mano, creo? Brevemente, por favor, hermana. Ah, ok. Ellos dicen que Dios no es injusto para tener a alguien eternamente sufriendo. Yo, es más o menos como los católicos de la... Yo creo que más bien, Dios no es injusto para tener a alguien sufriendo todo el tiempo. Por el contrario, Dios es tan justo que les da lo que ellos querían, estar sin Dios. ¿No quieren estar con Dios? Está bien, estén sin Dios y nada que tenga que ver con Dios. Y a los que sí quieren, les va a dar su presencia. A los que lo conocen y le obedecen. Seguimos, dice, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeren, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí hay algo que es muy importante y es que va a haber un día sin igual, hermanos. Va a haber un día sin igual. Usted espérelo nada más, no sabemos cómo nos va a encontrar ese día, si nos va a encontrar vivos, nos va a encontrar muertos, pero es un día sin igual. La palabra que aquí dice que va a ser admirado es la palabra en griego koiné thaumazo, que tiene que ver con ser asombrado, como cuando algo cautiva su asombro. Bueno, cuando el Señor venga, Él va a ser admirado, todos sus santos van a estar asombrados de aquello que va a suceder. Y esto nos quita también la idea de una venida secreta del Señor a tomar, no, todos sus santos van a admirar esto y van a ver esto como algo precioso. No sé usted cómo se lo quiera imaginar, pero si usted quiere imaginar es aquello que roba su atención y nada de lo que pasa alrededor le va a quitar a usted su mente porque usted está en eso, viendo a su Señor y de pronto usted acercándose a Él también siendo tomado en las nubes. Seguimos, dice, por lo cual asimismo oramos, ¿cuánto? Siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así que vemos, sigue orando Pablo, el orar es una herramienta con propósito. Si usted tiene, ahora hablaba con Jean Paul, decía, es que ocupo una llavecita que es para sacar ese tornillo, ¿qué hago? ¿La compro? Yo le digo, sí, claro, cómprela porque le va a servir para eso, luego para armar algunos mueblecitos que se usa esa llave también. Hay muchas cosas que esa llave le va a servir. Bueno, la oración, así como esa llave tiene un propósito y se puede usar muchas veces, la oración es una herramienta en el cristiano con propósito. Y aquí otra vez dice, oramos siempre. ¿Y para qué? Para que Dios los tenga dignos de su llamamiento y cumpla todo el propósito de bondad, es decir, de todo lo bueno y de toda obra de fe con su poder. En cuanto al llamamiento, puede anotar 2 Corintios 5:19. En cuanto al propósito de la bondad, especialmente bondad, usted puede anotar Gálatas 5:22, porque ese es uno de los frutos del Espíritu, la bondad. Y en cuanto a la obra de la fe, usted puede recordar 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, que dice, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre, de la obra de vuestra fe. Recuerda que la fe es algo en lo que se trabaja. Muy bien. Y finalizamos, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ve aquí cómo actúa la gracia de Dios. Aquí vemos que la gracia de Dios provee una gloria mutua para el Señor y sus siervos. La gracia de Dios provee una gloria mutua para el Señor y sus siervos.
¿En qué sentido? Bueno, nosotros no merecemos esto. Es un favor de Dios inmerecido, claro que sí. Pero vea qué interesante. Cuando nosotros vivimos como un cristiano debe de vivir, el nombre de Cristo es glorificado, es exaltado. Eso usted lo ve en Juan 17:10. Voy a anotar también Gálatas 1:24. Pero a su vez nosotros, cuando Cristo es exaltado, también nosotros somos glorificados. ¿Por qué? Porque nosotros al estar en Cristo tenemos una relación que nos da una condición privilegiada que no merecemos, pero que Dios nos la da. Vea qué interesante. Cuando nosotros somos cristianos y vivimos según esto que está diciendo Pablo en sus cartas, tenemos a un Señor y nosotros somos siervos con un buen amo. Tenemos un Dios y somos hijos de ese Dios. Tenemos un Dios que da herencia y nosotros somos herederos. En otras palabras, cuando nosotros vivimos de una forma que glorifica el nombre de Cristo, a su vez nosotros también recibimos cierta gloria al adquirir un propósito, una dignidad, una vida diferente que por nuestra propia cuenta no podríamos tener. No hay forma en que pudiéramos ser hijos de Dios, pero por cuanto nacimos de la manera en que Dios decidió que naciéramos y vivimos una vida que Dios nos quiso dar nueva, podemos acceder a estas cosas. Así que vemos cómo la gracia de Dios provee una gloria mutua, tanto para el Hijo de Dios, para el Salvador, como para nosotros. ¿Y una gloria en qué sentido? En que somos puestos en una posición de dignidad que aquellos que fueron desobedientes y no conocieron a Dios no pueden obtener. Así que hermanos, este es el final de la carta. Le agradezco a cualquiera que quiera terminar la grabación por acá. Gracias por esta noche en la cual usted ha estado poniendo atención